Licenciada, muy buenas noches. Señora directora, buenas noches. Voy a mostrar el trabajo final del módulo 3 de la cuarta semana. En esta ocasión vamos a editar un video de una clase inclusiva. En ese entendido, aquí están los datos referenciales. Vamos a mostrar para tercero de secundaria conceptos preliminares del álgebra. Para ello, vamos a hacer un recuerdo de la escritura y lectura de los números en braille. Entonces, tendríamos que recordar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recordar, ¿no es cierto? Ahí tengo las letras desde la letra A hasta la J, ¿cierto? En esta fila. Entonces, simplemente vamos a poner el antenúmero a cada letra. La A estaría como 1, la B como 2, la C como 3, ¿no? La D como 4, ahí. La E como 5, la F como 6, la G como 7 y la H como 8, la I como 9 y finalmente tendríamos la J como, como 0 en este caso, ¿no? Y también debemos recordar para manejar expresiones algebraicas los operadores aritméticos, ¿no? En todo caso ahí tengo la suma, tengo la resta, tengo también el producto, la multiplicación y la división. Y finalmente tendría el operador igual. Sería básicamente, teníamos que recordar eso. Pero antes de eso también tendríamos que hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? Para entrar en esta parte de preguntas problematizadoras, ¿no? La pregunta se está respondiendo, ¿cómo se escriben los números y los símbolos matemáticos en braille? Entonces, los números del 1 al 10 simplemente se escriben de esta manera y simplemente a partir del 11, 12 hasta el infinito se combinan los números, ¿no? De estos dígitos. Tendría también otra pregunta, ¿cómo se plantean las operaciones con expresiones algebraicas? ¿Cómo se plantean las expresiones con las expresiones algebraicas? Bueno, aquí tenía otro resumen, ¿no? Otro resumen. Se me olvidó. Mejor, ahí nomás que esté. Nada, bien. Vamos a seguir adelante. Ah, y lo tengo ahí. También tendríamos que recordar las operaciones básicas. Entonces, las operaciones básicas, como por ejemplo, tengo las de esta, aquí. Aquí tengo una división. A ver, ¿cómo es una cesta? En braille, para expresar una cesta tendría que manipular de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la cesta ahí tengo de 207 menos 72, el resultado tendría que darme 135. Entonces, primero tendría que, de manera horizontal, se puede anotar 207, 207, así. A cada número tendría que poner el antenúmero. O sea, el 3, 4, 5, 6, ¿no? Para expresar el número, ¿no? La diferencia menos 72 y el resultado me sale 135. O también podría expresar de manera vertical, así de esta manera, ¿no? O podríamos también eh, recordar, porque se asume en ya terceros de secundaria, estas operaciones básicas, los estudiantes no visuales ya han visto, es decir, con anterioridad ya conocen los números, saben escribir los números, saben operar este tipo de operaciones, ¿no? En este caso una división, tengo ahí, ¿no? Escrito de manera horizontal y una suma, ¿no? Una suma y una división ahí, operaciones combinadas.
Podríamos tener también una potenciación ahí. Y tendríamos otra operación llamado radicación. ¿Cómo se expresa una raíz? De repente los estudiantes cuando ven raíces se asustan y es sumamente fácil, ¿no? Es decir, la raíz cuadrada se representa en dos cajetines así, y tengo el 25 igual, ¿cierto? De 5 igual a 5. Y también podemos representar una raíz cuadrada en una fracción. Entonces, independientemente se saca para cada término, ¿no? En este caso, raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 9 es 3, y esa expresión está expresada en braille hasta aquí. Simplemente se ha hecho un recuerdo en este minuto, ¿no? Entonces, vamos a ir adelante. Vamos a aprender a reconocer expresiones algebraicas. Entonces, primero, los estudiantes deben conocer cómo es un término. Un término simplemente se expresa así de esta manera, ¿no? Vamos a agrandar un poco. Un término es cualquier expresión algebraica, ¿no? Una expresión algebraica está compuesta de números y letras. Y aquí tengo una expresión algebraica cuyo coeficiente es 3/4, ¿no? Y la letra A generalmente en álgebra se conoce como una constante, ¿no? Las primeras letras del alfabeto. Y luego tengo x a la quinta y y al cuadrado, ¿no? Esa expresión en braille tendría que escribirse así de esta manera. A ver, vamos a analizar con los jóvenes, es decir, ellos ya manejan la regleta y el punzón. Entonces simplemente vamos a decir que escriban primero el 3/4, ¿no es cierto? Tendría el antenúmero para el 3, ¿cierto? Y el 3 sería la letra C. En posición baja vas a poner el 3 y el 4 normal, o sea, esta es una fracción, este es el coeficiente, ¿no? 3 y 4 normal. 3 en posición baja, tendría que hablar así a los estudiantes para que escriban ellos y entiendan, ¿no? En este caso el número, la parte numérica estamos escribiendo. Ahora vamos a entrar a la parte literal. La parte literal está compuesta de la, de la letra A y las letras X y. Las letras X y son consideradas como incógnitas o variables. La letra A generalmente se considera como una constante y además pertenece a la primera fila de los números, ¿no es cierto?, de A hasta F. Entonces vamos a poner un 5 que, 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 que separa, ¿no?, esta situación, que define que es una letra. Entonces, la letra A, y luego tenemos la X elevado a la quinta potencia, y la Y elevado a la menos 2. Aquí, en esta expresión, estamos aprendiendo a hacer mm, varias expresiones, ¿no? Como fracción, potenciación, potencia negativa, y aquí como una constante la letra A. Y vamos a entrar a la clasificación de expresiones algebraicas y vamos a ver cómo es un binomio. Entonces, un binomio simplemente es una expresión de esta manera. Entonces, aprovechando la expresión anterior, que era simplemente una expresión, un término, un solo término, una expresión algebraica, esa expresión algebraica la vamos a convertir en dos términos, colocándole un signo negativo ahí, a la letra y menos 2. Entonces ya tendría dos términos. Por esa situación se llama binomio. Y este binomio tendría que escribirse en braille así de esta manera. Primero 3/4, como ya teníamos, ¿no es cierto? Estoy aprovechando la escritura de la expresión anterior. Simplemente aquí aumento el signo negativo, o sea, al separar. Y este signo negativo está aquí. Todo lo demás está igual, simplemente hemos introducido un signo aquí para que se convierta en dos términos. Entonces aquí tengo signo negativo que separa 3/4 de A a la quinta, que sería un primer término, menos Y a la menos 2, ¿no es cierto? Y a la menos 2, que sería el segundo término.
Y finalmente vamos a escribir, ¿no es cierto? Teníamos binomio, trinomio, un trinomio, a ver, un trinomio. Vamos a poco agrandar esto, el trinomio, porque tiene tres términos, ¿no? Y este tres términos tendría que escribirse así de esta manera. Un segundito, ahora sí. Vamos a escribir el trinomio de esta manera. Dice x elevado al cuadrado, entonces x elevado al cuadrado a la 2, signo negativo menos, dice, ¿no? Este negativo. Luego vamos a anotar un término 6x. 6 es coeficiente y x es un término de primer grado. Entonces, primero 6, la parte numérica, y luego la parte literal x. Luego viene el signo más 9. 9 es una constante, ¿no? El término independiente. Y de paso empezamos a reconocer el grado de los términos, ¿no? Término de segundo grado, término de primer grado, término independiente. Bueno, así serían los conceptos preliminares del álgebra. Vamos a continuar. Eh, lo tengo ahí el polinomio. Bueno, vamos a generalizar. Eso de binomio, trinomio, cuatrinomio, quintinomio, tendría que ir hablando así. Sextinomio y ya no. Para no estar hablando así, dos o más términos se consideran polinomio. Polinomio simplemente se llama a dos o más términos. En este caso, por ejemplo, aquí tengo una expresión algebraica, es un polinomio de sexto grado, porque el exponente mayor la lleva a este término, ¿no? Que está elevado a la sexta potencia, por tanto, es un polinomio de sexto grado. Entonces, con los estudiantes tendríamos que ir analizando simplemente en esta expresión algebraica, saber si es un polinomio completo. ¿Cuándo es un polinomio completo? Cuando tiene 7 términos. Si es un polinomio de sexto grado, tendría que haber 7 términos. ¿Y cuántos términos tiene? Tendría que ir contando, ¿no? Y bueno, primero con los no visuales, tendrían que escribir en braille y ahí analizar. Entonces, vamos a escribir primero. Vamos a decir una potencia, x elevado a la sexta. Entonces, x elevado a la sexta potencia. Luego viene el signo más 2. Hay un coeficiente ahí en el término de quinto grado. 2x a la quinta. 2 coeficiente x a la quinta. Luego viene menos x al cuadrado. X al cuadrado menos 6x más 9. Así nada más. Entonces, con los estudiantes ya podremos decir si es un polinomio completo. ¿Cuándo es un polinomio completo? Cuando tiene 7 términos, hay que aumentarle más 1, o sea, contando con el 0 más, o sea, x a la 0 estaría en el término independiente. Entonces, tendría que haber 7 términos. En este caso vamos a contar x a la 6, x a la quinta, x a la 2, 3, 6x, 4, 5 términos nomás hay. Entonces faltarían 2. Significa que este polinomio es incompleto, porque faltan los términos de cuarto grado y de tercer grado. Por eso se llamaría ¿cómo es? Incompleto. Otra situación que tendríamos que analizar aquí en este polinomio es que tiene un orden, forma descendente, o sea, está ordenado de manera descendente, o sea, sus exponentes bajan, ¿no? 6, 5, 4, 3 faltan, ¿no es cierto? Y 2, 1, 0. Podríamos haber ordenado también de manera creciente. Primero tendría que estar 9, luego vendría 6x, x cuadrado, x a la quinta, x a la sexta. Así tendríamos que anotar si fuera ya el polinomio de manera creciente. Pero para hacer las operaciones sumas de esta multiplicación y división es aconsejable ordenar de manera decreciente. Bueno, esto es analizando el polinomio. Vamos a continuar. Eh, Vamos a entrar a la parte de operaciones con polinomios. Y tendría que, primero, tendríamos que escribir